Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast La Enigmística. Yo soy su amiga Leslie Cano y en este nuevo episodio vamos a hablar acerca de un rompecabezas místico que lleva más de 150 años sin resolverse. Sí, así es. Estoy hablando nada más ni nada menos que del cuadrado de Sator. Y es que de esta pieza en particular se ha dicho tanta información, pero ninguna ha llegado finalmente al punto de saber lo que se quiere decir, de lo que se quiere dar a entender y de cómo es la manera idónea en la que se puede utilizar. Quédate porque va a estar interesante esta información. Bienvenidos. Y es que quizás este misterio no era más que un acertijo divertido ideado por un romano en pos de divertirse y de pasar el tiempo, y que nunca se imaginó que, pues, 2 milenios más tarde seguiría siendo un rompecabezas total para muchos eruditos alrededor del mundo. Y es que al fin y al cabo la composición de palíndromos era un pasatiempo de la nobleza romana. Sin embargo, el primer ejemplo de este cuadro fue encontrado en la Pompeya del siglo I después de Cristo. Sí, así es. Y fue encontrado en medio de 70 piezas más de grafiti, dentro de lo que pudieron distinguir esto. Con sus 25 letras ordenadas en una cuadrícula de 5 por 5, el cuadrado de Sator no es un palíndromo ordinario. No, no, no. Los palíndromos son palabras o frases que se pueden leer de igual forma en cualquiera de sus direcciones, pero este era mucho más sofisticado que lo clásico que se vivía en esa época. Y es porque se compone de 5 palabras en latín que interactúan entre sí, las cuales son Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas. Y están organizadas en este orden. Las letras se pueden leer en sus 4 direcciones horizontalmente, comenzando por la esquina superior izquierda o por la derecha. Y además, las palabras entre la 1 y la 5, las líneas son las mismas, así como entre la 2 y la 4, simplemente invertidas. También es lo que sería conocido como un acróstico múltiple, pues cualquier palabra en el cuadro exterior es la primera letra del siguiente ángulo recto. Y esto es brillante, pero ¿nos dice algo realmente? Aquí es en donde empezaron todos los líos. Y es que resulta que en latín, Sator significa sembrador, agricultor, fundador, progenitor. Es algo generalmente divino. Tenet significa mantener, sostener, conservar, comprender, poseer, dominar. Ópera puede ser relacionado con cuidado, con trabajo, pero también con ayuda, servicio, esfuerzo, problema u otro hecho. Mientras que se cree que rotas se refiere a rueda o ruedas, como también se puede entender como el verbo hacer girar. Y arepo no es una palabra que tenga un significado realmente en latín. Es la más elusiva de las palabras que conforman este cuadro, así que como no aparece en ninguna parte del mundo latino, la mayoría de los expertos no coinciden mucho en el significado de esta palabra, pero dicen que puede referirse a un nombre propio. A pesar de que pues ni siquiera es conocido como nombre en muchos otros lugares. Pero entonces, es que esta inscripción también fue encontrada en otros puntos del mundo que producen curiosidad tanto a los interesados en este tema como a los expertos. Y es que no solo fue encontrado en Pompeya, sino también en Siria, en Francia, en Grecia, en Roma, en Hungría. También los hay en Portugal, Suecia y algunos otros países europeos. Y es que, a ver, el punto es
que muchos han interpretado cuáles son las frases que se pueden componer derivado de estas palabras. Y es que si lo empezamos a leer de arriba abajo, empezando por Sator, se puede construir una oración que nos cuenta lo siguiente. El granjero Arepo domina sus ruedas con dificultad. O con un énfasis distinto en las palabras el sembrador en lugar de el granjero, el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas. Esta es una de las interpretaciones que le han dado. Por supuesto que no es lo mismo, pero en todo caso sería posible que el cuadrado de Sator haya sobrevivido tanto para una explicación tan sencilla de cuál es su significado, pues no lo sabemos, pero muchas personas no están conformes con eso, así es que decidieron hacer interpretaciones distintas en descomposiciones de lo que puede significar. Y otra de las traducciones a las que pudieron llegar es el creador de las tierras domina las ruedas celestiales. Esto se referiría a un significado un poco más espiritual y sería relacionado, lo puedes justificar si tienes en cuenta la imagen del agricultor todopoderoso que estaba presente en las obras de algunos escritores latinos, en donde Sator era representado como esta imagen del padre, en el sentido de ser el creador. También se usaba a finales del siglo I para referirse tanto al dios de la agricultura romano Saturno, como a Júpiter, el padre de todos los dioses humanos. Y es que, bueno, otros académicos y conocedores del tema creen que el cuadro debe leerse en el estilo bustrofedón, que es una de las formas de escribir en la antigua Grecia la palabra empleado, empleada. Así es que en tal lectura podríamos indicar que los orígenes estoicos greco-romanos nos dirían que la frase Sator, ópera, tenet, vagamente podría significar lo que siembres, recogerás o lo que siembres, cosecharás. Que recordemos que era una influencia bastante propia del cristianismo que se creía en los inicios, que este cuadro en realidad provenía del cristianismo, que tomando en consideración que fue localizado en el primer siglo después de Cristo en Pompeya todavía no llegaba el cristianismo. Entonces después fue descartada esta opción. Sin embargo, mucho del significado que le han adjudicado a este cuadro de Sator tiene que ver con el simbolismo judeocristiano. Otra de las traducciones que se le pudo encontrar o que le han podido dar a este cuadro y a su significado sería: el sembrador decide sus labores diarias, pero solo la Corte Suprema decide sobre su destino. Es decir, los mortales eligen sus caminos, pero los dioses sus destinos. Y es que mientras seguían y seguían jugando con los posibles significados que podía tener este cuadro, decidieron, ¿por qué no?, romper fuera de la estructura de lo conocido para poderlo interpretar y tener cada quien sus propias interpretaciones. Por ejemplo, asociándolo con números. Y si lo asociaban con números, podía tener una infinidad de significados. La realidad es que hasta la fecha no se conoce específicamente cuál fue el objetivo que se tuvo cuando se creó, si solamente era un juego de palabras, si solamente era un entretenimiento, si realmente contenía estos secretos milenarios ocultos para quien no fuera iniciado dentro de lo que quería realmente decir. Y pues bueno, dentro de esto también se habló de Dios y del diablo, el misticismo presente en todo. Y una de las formas que tomó Sat orare poten et opera rotas, cuyo significado más comúnmente es aceptado y suficientemente viable como para poder decir que suficiente poder orar y para poder trabajar. O el lema abreviado sería ora y trabaja. Fue otra de las connotaciones que le dieron al significado de el cuadro de Sator. Otros un poco más inconformes con este resultado y que no estaban tan arraigados dentro de las creencias del cristianismo, pues realmente le dieron una connotación mística ocultista. Y resulta que en 1883, el historiador alemán Gustav Frisch
retomó las letras para reescribir una invocación a Satanás. Mientras que el historiador francés Guillaume de Guépagnon encontró que esas mismas letras eran ejemplos de fórmulas conocidas para exorcismos. Así es, ejemplos como retro, satana, toto o preasper, que eran utilizadas dentro de este ritual del exorcismo y significaba aléjate de Satanás, cruel en todas sus obras. Pero quizás la reorganización de letras más impactante fue la que obviamente se hizo Pater Noster, Padre Nuestro, dos veces intersecándose la N en una forma de cruz. Sí, así es. Esa es una de las razones por las que muchos se convencieron de que quienes han intentado develar el misterio del cuadro de Sator, pues han dicho que este en realidad era un simbolismo originalmente cristiano. Incluso suele decirse que las dos A o sobrantes representan al alfa y el omega. La primera y la última letra del alfabeto griego y que el apóstol cristiano Juan atribuyó a Jesús cuando se escribió el libro del Apocalipsis, refiriéndose a la frase de yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Y bueno, no hay nada que el cuadro de Sator dentro de su significativo en el cristianismo atestiguara en la presencia de iglesias y contextos que incluyen algunas páginas de la Biblia como que pudiera realmente haber sido este su origen hasta el momento. Y es que en épocas y lugares diferentes ha estado relacionado con varias circunstancias distintas. Por ejemplo, en un texto bizantino aseguraba que contenía los nombres de bautizo de los tres reyes magos, los cuales no aparecen en la Biblia, que es Hathor, Sator y Perátoras. Mientras que en el libro Etíope de los Muertos les dan nombres similares a las palabras del cuadrado a los clavos de Cristo. Sador, Alador, Danet, Adera y Rodas. Una hipótesis fue que este fue diseñado para ayudar realmente a los fieles en la contemplación, proporcionándoles un recordatorio de la presencia de un Dios. Otra de las leyendas o de las historias o de las teorías muy difundidas acerca de este cuadro de Sator es que los primeros cristianos lo usaron para comunicarse secretamente cuando estaban siendo perseguidos por las autoridades del Imperio Romano y que lo hicieron como el símbolo del pez, el ictus, ya que la palabra tenet aparece realmente como un cuadro dentro de este cuadro de Sator. Pero aunque es obvio que los cristianos lo adoptaron, es poco posible que este enigmático símbolo haya sido creado por los fieles de esta religión realmente, aunque de fondo los orígenes de este son realmente desconocidos, porque los ejemplos más antiguos conocidos del cuadro de Sator fueron encontrados debajo de las cenizas que dejó la erupción del volcán Vesubio en el 79 después de Cristo o en el primer siglo después de Cristo en la antigua Pompeya, cuando fue la erupción del volcán Vesubio. Entonces, la presencia del cristianismo en esa ciudad en ese entonces no existía, por lo tanto era improbable que ese fuera su origen. Y además, el griego y no el latín fue el idioma común del cristianismo durante ese periodo. El concepto de Dios como el alfa y el omega no se popularizó hasta más tarde entre los cristianos. El paternoster o el paternostro era una expresión que ya usaban, pero en otros credos, no dentro del cristianismo. El nombre del romano Júpiter, por ejemplo, era una contradicción entre Dios y el Padre y el cielo. Así que Júpiter era el Padre que estaba en los cielos. Y la cruz no se convirtió en una popularidad de Cristo como tal hasta bien entrado el siglo II después de Cristo, y esto fue encontrado un siglo antes.
Sobre sus verdaderos orígenes abundan las teorías que lo vinculan desde las escuelas filosóficas pitagóricas y estoicas hasta las religiones como el orfismo y la mistérica, el mitraísmo, pasando por la idea de referencias a deidades griegas o egipcias que están codificadas en él. Pero una de las más prevalecientes por algunos académicos y estudiosos predominantes de este cuadro de Sator ha sido que tiene sus raíces dentro del judaísmo antiguo. Y es que de los dos cuadros descubiertos en Pompeya, uno es privado y el otro es público. Y ahora vamos a hablar acerca de ellos. El primer cuadro de Sator, encontrado en 1925, sobre la pared del cuarto de baño de la casa de Pacius Publius Proculus y de su esposa. Es una inscripción privada y desgraciadamente no muy bien conservada. La otra inscripción, en el cuadro número 2, es un cuadro de Sator que fue descubierto en 1936 sobre una placa de arenisca negra que adornaba una columna de la gran palestracita cerca del anfiteatro, donde se encontraba una columna en el oeste de este lugar público y que servía especialmente de gimnasio y de espacio propicio a la lucha en ejercicios físicos. Así como esa inscripción pudo conservarse de una mejor manera, notamos bien que en la segunda inscripción la mano, por ser grabada con letras menos profundas, tiende a tener una forma ligeramente diferente, por ejemplo, en cómo escriben la letra A. Y dentro del segundo cuadro se localizó una peculiaridad dentro del cuadro de Sator, que es una firma. Las dos palabras, Sautran y Vale, son consideradas por muchos como una firma que siempre terminaba cualquier carta o misiva escrita en la época y que significaba adiós, hasta luego o hasta pronto. Llévate bien, saludos cordiales. Agregar vale al final de esta inscripción es como hacer de este cuadrado una carta abierta al público, abierta a la interpretación del público. Y este hecho es interesante porque estaríamos en presencia del único ejemplo de un cuadro de Sator firmado por su propio autor. Con este grafito que fue grabado en la piedra, significa también que desde el principio su mensaje estuvo destinado a perdurar. Además, el cuadrado de Sator comienza también por la palabra rotas. El grabado prefirió la versión inmersa del cuadrado para indicar que las cosas giren. A ejemplo de la rueda. Y probablemente también interpretaron especialistas en este cuadro que se puede aprovechar para girar ingenuamente algunas de las letras de su propio nombre. Proponen entonces leer Sat, Ut, An, que se convierte en Saturna, simplemente haciendo girar el significado de las letras. Entre la U y la T, de la misma manera que la A y la N. ¿Y por qué justamente serían estas letras? Examinando bien la inscripción, observan que Sautran ha sido escrito dos veces. Saut en el primer borrador y luego la persona que se desplaza sobre la derecha para seguirlo leyendo puede leer Ran. Y pues es fácil solamente ir girando las últimas dos letras de esas sílabas y entonces tendrías la palabra Saturna. Nombre real o muy poco popular, inventado para la ocasión. En todos los casos, el girarlo es una forma distinta en la que se puede interpretar.
Y pues bueno, también dentro del ocultismo o misticismo se refieren al demonio Sator, como que esta inscripción o este cuadro puede contener también secretos alquímicos, inclusive algunos secretos de invocaciones que podrían funcionar para atraer a determinados entes. Sin embargo, se decía que Saturna o Saturnia no era común en un nombre para hombres dentro de esa época, era más común para mujeres. Llamarse no Saturna, sino Saturnia era un nombre que se daba en esa época. Por lo cual se habla acerca de la posibilidad de que la palestra fuera también para mujeres. Pues si la firma de este segundo cuadro que fue hallado en Pompeya, en efecto, representara verdaderamente el nombre de una mujer, esto indicaría también que las mujeres tenían acceso a la palestra, lugar donde normalmente era reservado para los hombres. Era más como un gimnasio de hombres que de mujeres. En consecuencia, hay dos interpretaciones de esto. O sea, que las mujeres fueron autorizadas simplemente a entrar en este lugar público y este hecho sería atestiguado solamente más tarde como certeza por lo que se le ve sobre una pintura de un mosaico de principios del siglo IV que fue encontrado en Sicilia y suponiendo que era el acceso libre para las mujeres dentro de la palestra, por lo cual este cuadro que vimos que fue encontrado podría haber sido inclusive como el rayón de los baños que te encuentras cuando vas a algún lugar y ves estos grafitos, estas leyendas que escriben, podría haber sido algo tan simple como eso. Y por otra parte, está la opción de que años antes de la erupción del célebre Vesubio, fue conocido el gran terremoto que sacudió a la ciudad y la calcinó y dejó pues muchos monumentos debilitados. Bueno, pues puede ser que la gran palestra hubiera sido abandonada a causa del peligro que podía representar la caída de piedras procedentes de los pórticos o los muros y que derivado de eso las autoridades romanas eh, no hubieran considerado prioritaria la rehabilitación de ese edificio, teniéndolo en cuenta como para repararlo o particularmente remodelarlo, y eso quería decir que finalmente cualquiera podía entrar en la gran palestra después de esa era, inclusive las mujeres que no estaban autorizadas a entrar antes y que puede derivar esa situación en la que una mujer pudiera haber sido la autora de ese segundo cuadro poniendo como su firma Saturnia, que tal vez pudo haber sido el nombre de una mujer, que pudo haber sido la creadora de uno de esos cuadros que fue encontrados en Pompeya. Bueno, en ese supuesto, la traducción de este cuadro hecho en grafito en sí, sería: es todo el universo que con su fuerza soberana mantiene. De esto testifico. El sembrador, Saturna, adiós. Este comentario parecería ser inclusive algo realmente irónico, sarcástico dentro de esa época con respecto a este Sautran, Saturna, Saturnia y la manera en la que, si ese fuera el significado que le dieran, está escribiendo esta frase para que el mundo lo lea o para que se atrevan a hacer la investigación con este juego de palabras. Bueno, pues ahora demos un repaso a las cosas que hemos aprendido sobre el cuadro de Sator. Número 1, el cuadro de Sator es sobre todo una inscripción. Aunque el cuadro de Sator se presta muy a menudo en forma de grafiti en los primeros siglos de nuestra era y atestigua sus orígenes modestos y nobles, tanto públicos como privados, esto no impide que sus 25 letras constituyan un mensaje coherente y comprensible, y se trata, por tanto, de un texto y no de una colección de letras sin sentido. Además, también se puede situar en el espacio-tiempo fácilmente en un contexto histórico específico, con una situación geográfica específica también. 2. Que es una inscripción que contiene la mayoría de términos en latín.
Hemos demostrado con diversos estudios que las palabras que componen a esta inscripción están escritas en latín. La palabra arepo no parece serlo a primera vista dentro del cuadro de Sator. Por lo tanto, 5 palabras puramente latinas y 3 neologismos que son epo, ope y era, palabras tomadas del griego por primera vez en la literatura y epigrafía latinas, pueden ser la variación. Sabiendo esto, su mensaje compuesto por 8 palabras latinas puede ser entendido sin usar estos artificios complejos. El número 3, más y más estudiosos dicen que es una inscripción latina derivada o referida al cristianismo, porque la examinan y se convencen aún más de que esa es la connotación que tiene. Sin embargo, la primera pista de la aparición de este cuadro no tiene que ver con la época del cristianismo, porque se localizó 1000 años antes del auge de esta misma corriente. Número 4. Contiene conceptos culturales de 3 grandes civilizaciones. Hemos visto que esta inscripción está escrita en latín con neologismos griegos. Las palabras latinas tomadas del vocabulario griego se encuentran en gran proporción, 3 palabras de origen griego de un total de 8 palabras. También encontramos que las letras griegas, el alfa y el omega, por ejemplo, dentro de la lectura del paternoster. Y también encontramos conceptos hebreos como la tau, tetenet, por nombrar solo uno. Y como el lenguaje incluye una forma de ser, pensar y de vivir, tenemos aquí el latín, el griego y el hebreo, y podemos decir que son nociones culturales del mundo romano-griego. Y el hebreo está incluido dentro de esta inscripción. Ahora, aquí hay una investigación interesante que es el quinto punto que vamos a aprender acerca de este cuadro de Sator. Y es que hay algunos estudiosos dentro de la corriente del cristianismo que aseguran que el autor de esto es nada menos que el apóstol Pablo. Así es. Y es que, con base en lo anterior, ellos refieren que dentro de todo el imperio romano solo había un hombre influyente con conocimiento de esas 3 lenguas en ese momento. Un romano educado, según la más avanzada tradición judía, y que también dominaba el griego y el idioma internacional del Oriente Medio, el apóstol Pablo, por supuesto. En efecto, Pablo es el candidato ideal para estos investigadores para ser el autor del cuadro de Sator, ya que conocía bien a esas 3 civilizaciones, había vivido y estudiado allí, y ya sea porque había anunciado la buena nueva allí durante muchos de sus viajes desde Jerusalén hasta Taris, en Cádiz, en España, muy probablemente se dice que permaneció mucho tiempo en Tarso, en Anatolia, en Turquía, en Efeso, en Corintio, en Cesarea, yendo hasta la Gran Roma, siendo un gran viajero que recorrió así todo el imperio romano de este a oeste, y que esta inscripción es, por tanto, probablemente el único testimonio escrito en latín que se tiene del apóstol Pablo. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta teoría? Hay también quien refiere y asegura que el cuadro de Sator es el origen de la bandera de Asturias. Hemos encontrado un vínculo entre la lectura del segundo cuadro de Sator, que fue escrito a mano, encontrado en Pompeya, y el escudo de armas de Asturias, así es, la provincia de España. Y es que remonta que el origen del escudo del Principado de Asturias hace más de 700 años de su creación, refiere este cuadro. Para los súper radicales y extremistas, dicen que el Graffiti Rebelde 1312 y el ACAB, así es, el ACAB, se inspiran en el cuadro de Sator. Que la inscripción que anima a establecerse según el orden divino en el cuadro de Sator contiene 12 vocales y 13 consonantes, y sus oponentes tomaron estos mismos números, pero al revés: 13, 12
13, 12, para que fuera un signo, un símbolo de revuelta contra el orden establecido. Otra de las teorías dice nada más ni nada menos que el cuadrado de Saturn revela dónde se encuentra el centro del universo. Así es, hemos visto cómo esta pequeña inscripción en latín puede contener información astronómica tan importante, incluyendo una constelación clave en el cielo nocturno. Y pues los romanos sabían cómo ser concisos, pero aquí encontramos lo último en brevedad, un curso completo de astronomía en una inscripción de 25 letras. Las últimas teorías acerca de los estudios sobre esta inscripción tan antigua nos invitan a descubrir más por nosotros mismos. Así es, nos aconsejan que trabajemos, que investiguemos y que podamos dar una propia interpretación al significado de estas letras y este orden. Esa es parte de la información acerca de el cuadrado de Saturn. Y es que había un gran número de judíos de habla latina sentados en Pompeya y su afinidad por los símbolos y las palabras crípticas y místicas es conocida. Entonces, interpretar el palíndromo como una ecuación matemática, señalan algunos estudiosos, representa la divinidad judía. Sí, así es. Y lo que para algunos es una prueba de que era un símbolo cristiano y que también parece válido para esa religión. Por ejemplo, la T de Tenet puede explicarse no como cruces cristianas, sino como una forma latina, es decir, una variación del símbolo judío de Tau, de Ezequiel. Noster era común en el judaísmo y en varias oraciones que conocemos desde siempre como el Padre Nuestro, ¿no? El concepto del alfa y el omega aparece mucho antes del judaísmo. Las letras Aleph y Tau se usan en el Talmud como símbolos de la totalidad. Pero cualquiera que fuere el significado que tenían o el origen de este cuadro, perduró y perduró por el tiempo, pero también cambió. Así es, con el correr de los siglos, el término fue imbuido de propiedades mágicas, siendo visto también como un amuleto para alejar el mal, la enfermedad, para apagar incendios inclusive, como un símbolo de protección, inclusive para cualquier cosa, desde mordeduras de perro, para la rabia, dolores de muelas, el miedo al agua provocado por la enfermedad, la locura. En la Alemania medieval se creía que un disco tallado con el cuadro de Sator podía tener, en Alemania medieval se creía que en un disco de madera tallando el cuadro de Sator tenía la habilidad no solamente de apagar incendios, sino de poder limpiar a entidades que se encontraran dentro de esas estancias o dentro del lugar en el que eso sirviera como amuleto de protección. Así, aunque se perdió su significado original y hasta las interpretaciones más tempranas, el cuadro de Sator ha sido como un hilo que conecta prácticas místicas, filosóficas, herméticas, científicas, alquímicas a través del tiempo y la distancia, tejiendo como parte de la colcha de retazos de la cultura global, describiendo al cuadrado de Sator como un habitante de una región misteriosa donde se encuentra convergida la religión, la superstición y la magia, donde se cree que las palabras, los números y las letras, si se combinan adecuadamente, pueden ejercer todo el poder sobre la naturaleza y el conocimiento humano. Pues bien, esa es la información que se tiene acerca del cuadrado de Saturn. Al final, no se sabe
con certeza ni seguridad cuál fue su inicio, cuál fue su origen, para qué fue su origen, y es una prueba de cómo a lo largo de la historia las interpretaciones que los seres humanos pueden darle a una sola cosa pueden ser tan variadas como el mismo entendimiento humano. La mejor conclusión la pueden tener ustedes. Y recuerden, si les interesa consultar las fuentes de las cuales hacemos este video y algunos de los libros que podemos referenciarles, les voy a dejar la descripción aquí abajo en el video. Yo les agradezco muchísimo que se suscriban a este canal, que me acompañen episodio tras episodio en este subpodcast de La Enigmística. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta información y pues esperando que les sirva y les entretenga, porque al final del día es la finalidad que yo tengo con este subpodcast. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de los siguientes episodios de este canal. Un beso y hasta la próxima. ¿Y ustedes qué dijeron? Eso es todo, ¿verdad? Pues no, tenemos esta pequeña sección que agregamos con los comentarios que ustedes nos han hecho en las redes sociales y vamos a contar una pequeña historia corta de terror. Y el título de esta historia es La planchada. Así es, esta es una historia tradicional mexicana que cuenta la historia de Alicia, una enfermera que comenzó a trabajar en un hospital y se enamoró perdidamente de un médico que trabajaba también en el mismo hospital. Al poco tiempo, la enfermera y el doctor se pusieron de novios y algunos meses después se comprometieron para matrimonio. El doctor le dijo a su prometida Alicia que debería de irse por 15 días para asistir a un congreso, para lo cual le pidió que le planchara un traje. Ella se lo planchó y continuó yendo al hospital donde trabajaba. Cuando el médico volvió para encontrarse con ella se enteró de que él no se había ido a ningún congreso, a ningún viaje, sino que se había ido nada más y nada menos que de luna de miel con su nueva esposa. Ella se puso tan triste, pero tan triste, que al poco tiempo falleció. Después, en el mismo hospital en donde trabajaron, se aseguraba que varios enfermos, estando graves, estando en terapia intensiva, aseguraban que les atendía una enfermera que se llamaba Alicia y que todos aquellos que la veían no sobrevivían. A lo cual se nombró la historia de Alicia como La planchada.